Buenos días, les saludo como siempre. Quiero saludar a toda la audiencia, a cada una de las familias que en este día nos escuchan y como siempre buscando traer un mensaje que para usted sea una respuesta en medio de toda circunstancia que esté viviendo. Quiero saludarles y desear que este año 2021 sea el año de mayor crecimiento de la iglesia en Venezuela y en el mundo. También deseo que este año todos aquellos que no han conocido el poder del Evangelio, pues les sea revelado y que ellos entiendan el por qué nosotros tenemos esta pasión por el Señor Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy estaré tocando el tema de la restauración en su parte 2 y quiero iniciar este tema de la restauración hablando acerca de la tendencia del ser humano para precipitarse a la degradación. Hoy iniciaré este tema tocando Génesis capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Tras ser despedido del huerto y apartado del árbol de la vida que estaba en medio de él, Adán tuvo hijos a su propia imagen, desobedientes y egoístas, y no a la imagen de Dios. Desde ese momento en adelante, el ser humano cayó más y más en la degradación y en la depravación, hasta que Dios decidió destruir la raza y comenzar de nuevo a partir de una sola familia, que como sabemos es la familia de Noé. Y cuando citamos este pasaje, aparece el arco iris, que es símbolo del pacto que Dios hizo posteriormente a este tiempo donde vino un juicio y solamente quedó esta familia habitando la tierra. Dice Génesis 9:13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Es decir, el arco iris es símbolo y es señal del pacto que Dios tiene con los hombres en la tierra. Por lo tanto, Él es un símbolo de lo que Dios ha hablado y le pertenece a Dios el colocar el arco iris. Fue este pacto uno de los más importantes dados por Dios y de las muchas señales que Dios ha hecho a través de la Escritura y que han indicado el deseo de Dios de, a pesar del pecado, de la depravación o la degradación de la humanidad, de persistir en lo que Él tiene planificado, que es su deseo de restaurar lo que se había perdido en tiempos de Adán y de Eva. Este hecho constituye un eterno recordatorio del plan de Dios de restaurar tras el juicio al ser humano según su propósito. Dios siempre ha planificado tener intimidad con el ser humano, tener una relación donde Él manifieste su amor, su cuidado y su paternidad. El arco iris puesto en el cielo luego de que hubo este juicio con agua, restaura pues esa relación que el hombre había perdido cuando la raza entró en aquella depravación, en aquel desenfreno, y Dios decide un nuevo comienzo colocando este arco iris. También quisiera hablar de otro de los pactos o de los llamados que Dios hizo, como es el caso
de Abraham. En Génesis 12, pues vemos cómo comenzó a desarrollar Dios ese plan al manifestarse el propósito de Dios a través de un individuo específico, como fue el caso de Abraham, cuyo nombre era la gran nación. Él prometió a Abraham hacerlo padre de naciones. Y vemos cómo a través de este hombre, Dios con uno solo pudo establecer un pacto, y a través de ese pacto nace y gesta la nación de Israel. Porque Dios está interesado en restaurar su relación con los hombres. Y vemos cómo Dios establece este pueblo inicialmente como es Israel, como su pueblo, pero también podemos ver en la Escritura que Dios tenía predestinado establecer este pacto y extenderlo a todas las naciones de la tierra a través del diseño de la iglesia que nace por medio del sacrificio hecho en la cruz por Jesucristo. Y aunque hay muchas profecías dedicadas a Israel, podemos estar seguros que desde el principio Dios tenía en su corazón a la iglesia, en lo que toca a su realización. La iglesia no es una simple improvisación debido a que Israel no pudo ver al Mesías. La iglesia es un diseño de Dios establecido como un plan salvífico y un plan redentor para el propósito de Dios manifestarse a todos los hombres, criaturas de toda lengua, tribu, nación en la tierra, porque Él es el creador de todos los seres humanos, porque somos imagen y semejanza de Él. El Señor envía a Jesús como nuestro Mesías y establece la restauración. Sin embargo, cuando nosotros vemos en Génesis 37, versículo 46, el perfil de la obra restauradora de Dios se muestra vividamente en la vida de José. José fue abandonado, falsamente acusado, olvidado, pero finalmente se vio favorecido por Dios y restaurado por el papel que Dios le había asignado. Podemos ver en la vida de José una de las obras restauradoras que manifiesta pues esta bendición, esta doble porción, esa multiplicación de la cual habla la palabra. Porque si nosotros analizamos la vida de José, podemos ver en primer término cuando fue abandonado, cuando José le reveló a sus hermanos que Dios le había llamado para reinar sobre ellos. Estos reaccionaron de manera envidiosa, vendiéndolo como esclavo a los egipcios. Vemos en segundo lugar cómo falsamente José fue acusado, pero Dios prosperó a José aún como esclavo hasta el punto que su amo lo puso al frente de sus bienes. Pero la esposa de su amo lo acusa falsamente y dice que él vino a asaltarla y a seducirla. Sin embargo, al ser puesto en la prisión, vemos allí también cómo Dios utiliza esta circunstancia para seguir bendiciendo y restaurando a José. Vemos que José en la cárcel fue olvidado. Estando en prisión, José interpretó los sueños del copero y el panadero de Faraón. El copero se regocijó al saber que sería librado y José le pidió que intercediera por él ante Faraón. Pero una vez fuera de prisión, el copero se olvidó de José. También vemos como cuarto punto que José fue favorecido, sin embargo, Dios
como vemos aquí, aunque el copero lo olvidó, Dios no se olvidó de José. 2 años más tarde, Faraón tuvo un sueño. El copero se acordó de José y le habló de él a Faraón. José interpretó el sueño anunciándole 7 años de hambruna. Agradecido del aviso, Faraón puso a José al frente de todas las riquezas de Egipto. No solo fue José restaurado por medio de esta acción, sino que cuando llegó la hambruna, su familia fue alimentada, su familia obtuvo provisión y Dios restauró la relación entre José y su padre, entre José y sus hermanos. Nosotros podemos ver cómo a través de José llegó provisión para salvar del hambre a su pueblo. Entonces, Dios utiliza cualquier circunstancia y utiliza cualquier hombre para que éste sea una fuente, un instrumento de restauración para su pueblo. Iglesia que me escuchas hoy y que conoces la palabra, Dios te ha llamado a un servicio. Y en ese servicio tú tienes que ser un restaurador de portillos, un restaurador de las puertas del templo. Tú debes ser un edificador. Tú debes ser una fuente de bendición para el pueblo de Dios, pero también para la humanidad y para las naciones de la tierra. No te conformes a este siglo. Transforma tu mentalidad y créele a Dios por su palabra, porque Él continuamente ha hablado de este tema de la restauración. Y quiero citar a Jeremías en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente: por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen daño. Dios prometió enviar un profeta como Moisés a los israelitas a fin de garantizar su liberación definitiva. Ello era necesario porque habían rehusado escuchar a Dios e insistió en que le hablara directamente solo a Moisés. Como vemos, el hombre tiene la tendencia de hacer un esfuerzo inútil con sus propias fuerzas, de llevar a cabo su propia independencia y sus propios proyectos. Mas, sin embargo, hoy Dios nos está hablando claramente sobre la importancia que tiene de considerar al autor de la obra, al perito arquitecto, y empezar esta nueva etapa de la iglesia colocando el fundamento de la palabra, colocando los principios y los diseños de la palabra como el proyecto único y salvífico para construir la iglesia, no bajo modelos humanistas, filosóficos y humanos que son fuente de apostasía y son fuente de iniquidad y que hace que muchos se extravíen y se pierdan de esta salvación tan grande para la cual Dios nos ha asignado que prediquemos este evangelio y que llevemos a Jesús a todos los lugares donde vamos, no solamente con nuestras palabras, sino modelándolos con nuestra conducta. Porque más allá de conocer la palabra y citarla, las personas van a leer quién eres tú, cómo eres tú, cuánto hablas y cuánto practicas. Aquí llegó la hora de la verdad. Dios está lavando la iglesia. Dios está purificando a su pueblo. Y el que se niegue a aceptar esta realidad es porque no conoce su palabra. El Señor ha hablado una y otra vez acerca de la importancia que tiene para Él
que nosotros tengamos una dependencia directa de Él, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de servicio o ministerial. Y que la iglesia sea edificada bajo el fundamento que es Cristo Jesús, su verdad y su palabra. No colocando otro fundamento ni creando otras doctrinas de error, porque ya la revelación ha sido manifestada a través de su palabra. Todo está revelado y escrito está y ha de cumplirse. Hoy, amigo que me escuchas, si Dios te ha dado ministerio, llamado, dones, ponlos al servicio de la edificación del cuerpo. No los pongas al servicio de tu ego, no los pongas al servicio de tu proyecto, de tu visión o de tu plan familiar, porque eso es extra bíblico y no obedece a la palabra como está establecido por Jesús. Jesús dijo: la casa de mi Padre es casa de oración. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia sea, un lugar donde nosotros adoremos, donde nosotros clamemos y manifestemos al mundo realmente el poder que tiene el Dios vivo, su Hijo Jesucristo. Y ese poder debe ser manifestado a través de milagros, señales y prodigios que sean evidentemente la manifestación de simplemente obedecer a esta ordenanza, de colocar el fundamento de la palabra para edificar la obra al cual el Señor nos llamó a edificar, que es la iglesia en todos los lugares donde estemos. Como podemos ver acá, el hecho de que los hombres no quisieran, los israelitas no quisieran hablar directamente con el Señor, hizo que se colocara como un intermediario. Y vemos que en Deuteronomio 18, 15 y 16 dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Como vemos, el temor de escuchar a Dios directamente trajo como consecuencia que el Señor levantara profetas. Sí, y esto trajo como consecuencia que Dios colocó la ley bajo la cual ellos tenían que vivir, donde el esfuerzo humano trata de obtener y retener el favor divino cuando hace el cumplimiento de esta ley. Pero Dios, conociendo los límites de la ley, instituyó el sistema mosaico de sacrificios de animales para expiar los pecados. También convirtió la ley en una muestra que apuntaba hacia la salvación definitiva a través de la sangre derramada del Cordero de nuestro Señor Jesús, y habla acerca del advenimiento del Mesías. Y recordemos que en Hebreos capítulo 10:10 dice que el sacrificio de Cristo fue hecho de una vez y para siempre. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El fracaso de sus esfuerzos se presenta gráficamente en Jeremías 8:10. Y nosotros vemos cómo era un esfuerzo que no producía realmente
el favor definitivo porque tenían que estar continuamente sacrificando los animales. Por lo que el Señor pudo demostrar que el hombre, independientemente de él y en sus propias fuerzas, no puede cumplir esa imagen y semejanza original de la cual habla la palabra. Por lo que Dios planifica y trae a Jesús para que fuera Jesús quien fuera sacrificado de una vez y para siempre. Nosotros vemos que la tendencia del hombre en salirse de la voluntad de Dios ha sido constante, no solamente en este tiempo donde hay muchas cosas que son contra la palabra y que atentan contra los diseños originales bajo los cuales Dios ha creado las instituciones, la familia y la vida de los hijos. Nosotros vemos que la tendencia del hombre a la corrupción siempre ha sido algo que no es nuevo, siempre ha estado presente desde un principio hasta que Jesús llegó y a través de él nos dio acceso a la gracia. Porque la gracia es por fe y ella es gratuita. Ella permite que nosotros podamos obtener esa comunión íntima con nuestro Señor sin que tengamos que hacer otro sacrificio como el que ya fue hecho por Jesús, sin que tengamos que poner otro fundamento como el que ya ha sido puesto, que es la Escritura, como la palabra profética más segura sobre la cual nosotros podemos caminar. Y recordemos que la palabra dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es una lámpara que ilumina. Ella nos indica hacia dónde debemos dirigirnos. Por lo que todo aquello que se cree o se invente para ponerlo sobre el fundamento que es Cristo va a ser destruido por el fuego y se quemará como la hojarasca o como la madera, y va a prevalecer el oro, la plata y las piedras preciosas, que significan la revelación y el proceso de Dios en el hombre, en las congregaciones y en todo lugar donde el evangelio es predicado. Bueno, hoy hemos tratado como segundo punto para desmontar dentro del campo de la restauración de manera ilustrativa lo que son los esfuerzos inútiles del ser humano para autorrestaurarse. La restauración solo ocurre por medio de Jesucristo. Hoy en esta porción o en este mensaje de la Escritura hemos tratado hemos mencionado algunos personajes como Abraham, como Moisés, y a los amigos que quieran profundizar de lo que es una vida con propósito, restaurada y que cumple el plan salvífico del Señor, los invito a que profundicen en Génesis 37 al 47, donde se habla completamente de lo que es la vida de José. Y los invito, por supuesto, a examinar los evangelios, puesto que en ellos Jesús nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, amigos, me despido de ustedes con este segundo mensaje que tiene que ver con la necesidad inminente de que sigamos predicando a Jesús siempre, en todo lugar, y de que podamos manifestar al mundo que la humanidad, la sociedad, la familia, las instituciones y todos los lugares necesitan tener a Jesús como brújula, como modelo, creer en Él, confesarlo y aceptarlo en su corazón a fin de que ellos puedan ser justificados y restaurados.
Me despido de ustedes esperando que este mensaje les ayude a entender quién es Dios en su profundo amor, en sus misericordias, en sus bondades, pues Él no es el autor del mal. Él nos trajo un Salvador, un mediador que está esperando que tú le abras la puerta y entres a cenar con Él. Bueno, nos vemos el próximo domingo y deseo que esta palabra pueda producir en ti cambios profundos en el nombre de Jesús. Amén.